Diciembre de 1986, Connecticut. El invierno había llegado con una fuerza inusual. No fue un cambio gradual. No fue una transición suave entre estaciones. Fue abrupto, frío, implacable. Las temperaturas descendieron rápidamente, cubriendo carreteras, bosques y vecindarios enteros bajo una capa espesa de nieve. En lugares como Newtown, donde las casas se dispersan entre árboles y carreteras secundarias, el invierno no solo transforma el paisaje, transforma el silencio. Las noches se vuelven más largas, más oscuras, más densas. El sonido se apaga, los movimientos se reducen, y todo lo que ocurre sin testigos. La noche del 18 de noviembre de 1986 fue una de esas noches. El pronóstico había advertido de una tormenta severa. Vientos intensos, nieve acumulándose rápidamente, visibilidad reducida a casi cero. Para la mayoría de las personas, eso significaba quedarse en casa, cerrar puertas, encender la calefacción, esperar a que pasara. Pero en medio de esa tormenta, algo más estaba ocurriendo. Algo que nadie vio en ese momento. Algo que quedaría oculto bajo la nieve durante días, quizás semanas. En algún punto cercano a una carretera secundaria, no muy lejos de un lago congelado, hubo movimiento. No fue algo evidente, no hubo testigos directos que pudieran describirlo con claridad. Pero más tarde, cuando las piezas comenzaron a juntarse, ese momento cobraría importancia. Rastros en la nieve, marcas irregulares, señales de actividad donde no debería haberla. Y un sonido mecánico, extraño, fuera de lugar. Un sonido que no pertenecía al silencio de una tormenta invernal. Pero esa noche, nadie le prestó atención, porque mientras eso ocurría, a kilómetros de distancia, dentro de una casa aparentemente normal, una vida estaba a punto de desaparecer. Helle Crafts tenía 39 años, era madre de 3 hijos, trabajaba como azafata para Pan Am, una de las aerolíneas más importantes del mundo en ese momento. Su trabajo exigía disciplina, puntualidad y una capacidad constante de adaptación. No era una persona impulsiva, no era desorganizada, no era alguien que desapareciera sin aviso. Su vida estaba estructurada. Cada vuelo tenía una hora. Cada llegada tenía un plan. Cada día tenía un propósito. Por eso, cuando no se presentó a trabajar después de uno de sus vuelos internacionales, al principio nadie pensó lo peor. Podía ser un retraso, un problema personal, un cambio de último momento. Pero las horas pasaron, luego los días, y el silencio comenzó a sentirse incorrecto. Sus compañeros intentaron comunicarse con ella. No hubo respuesta. Sus amigos hicieron lo mismo. Nada. Ese no era su comportamiento. Helle Crafts no ignoraba llamadas, no rompía contacto, no desaparecía. Y había algo más, algo que, en ese momento, comenzó a preocupar aún más a quienes la conocían. Sus hijos. Helle era madre, y no cualquier madre. Era presente, responsable, comprometida. No desaparecería sin decir nada. No los dejaría atrás sin explicación. Eso no encajaba con nada de lo que sabían de ella. Las autoridades fueron notificadas. Lo que comenzó como una simple verificación de bienestar, cambió rápidamente de tono. Porque cuando una persona desaparece sin señales claras, los investigadores buscan patrones. Pero en este caso, no había ninguno. Su coche estaba en casa. Sus pertenencias seguían intactas. Ropa, documentos, objetos personales. No había maletas faltantes. No había señales de que hubiera preparado un viaje. No había una nota. No había indicios de una salida voluntaria. Era como si Helle simplemente hubiera dejado de existir. Y eso es lo que hace que ciertos casos sean diferentes. No es lo que encuentras, es lo que no encuentras. La ausencia de evidencia también es una forma de evidencia. Y en este caso, esa ausencia comenzaba a ser inquietante. Los investigadores comenzaron a reconstruir sus últimos días. ¿Dónde había estado? ¿Con quién había hablado? ¿Quién fue la última persona en verla? La última confirmación clara era que había regresado a casa después de un vuelo. Después de eso, el rastro desaparecía, como si la historia se hubiera cortado de forma abrupta. Pero había algo más, algo que aún no tenía forma clara, pero que empezaba a sentirse, una sensación compartida por quienes la conocían. Helle no se había ido, no así, no sin decir nada, no sin dejar una sola pista. Y cuando una desaparición no encaja con la personalidad de la víctima, la investigación cambia, porque ya no se trata de encontrar a alguien que decidió irse, se trata de entender
que le impidió quedarse. La noche del 18 de noviembre comenzó a tomar relevancia. Las condiciones climáticas eran extremas. La nieve podía cubrir huellas, borrar rastros, ocultar evidencia. Era, en muchos sentidos, la noche perfecta para que algo ocurriera sin ser visto. Y mientras los investigadores comenzaban a conectar esa noche con la desaparición, algunas piezas pequeñas empezaron a surgir. Nada concluyente, nada definitivo, pero lo suficiente para generar dudas. Algunos vecinos recordaban detalles, luces encendidas a horas inusuales, actividad que no podían explicar claramente, movimientos en medio de la tormenta. No había claridad, pero había inquietud. Y en investigaciones como esta, la inquietud es el inicio, porque es ahí donde comienzan las preguntas. ¿Qué ocurrió esa noche? ¿Quién estaba despierto? ¿Quién se movía? Mientras todos los demás estaban en casa. Y más importante aún, ¿qué pasó dentro de esa casa después de que Hele regresó? Porque si algo había ocurrido en un espacio cerrado, sin testigos, sin ruido, sin señales evidentes. Y eso solo deja una posibilidad. Alguien sabía exactamente lo que estaba pasando. Alguien estuvo ahí, y ese alguien aún no había sido identificado. Mientras tanto, el caso comenzaba a crecer. Lo que parecía una desaparición más, empezaba a transformarse en algo distinto, algo más oscuro, algo más complejo, porque cada día que pasaba sin respuestas, hacía más difícil creer que Hele Crafts simplemente se había ido, y más fácil creer que algo había sido cuidadosamente ocultado. El invierno seguía avanzando, la nieve seguía cayendo, y debajo de esa superficie blanca podrían estar escondidas las respuestas, pero encontrarlas no sería fácil, porque quien haya sido responsable no solo quería desaparecer a una persona, quería desaparecer la verdad, y durante un tiempo lo logró. Los días comenzaron a acumularse, y el nombre de Hele Crafts seguía repitiéndose en una sola frase: desaparecida. Al principio, el caso no llamó la atención de todo el país. No hubo titulares inmediatos, no hubo cobertura masiva. Era, en apariencia, una desaparición más dentro de una larga lista de casos que cada año se abrían y muchas veces nunca se resolvían. Pero dentro de ese caso, había algo diferente, algo que no terminaba de encajar. Para los investigadores, las primeras 48 horas son cruciales. Es el momento en el que las pistas aún están frescas, cuando los recuerdos son más claros, cuando la línea de tiempo puede reconstruirse con mayor precisión. Pero en este caso, esas primeras horas ya estaban marcadas por el silencio, porque nadie supo exactamente cuándo desapareció Hele. No hubo una llamada de emergencia. No hubo un momento específico en el que alguien dijera: algo pasó ahora. Su desaparición no fue un evento. Fue una ausencia que se fue descubriendo poco a poco. Y eso complicaba todo. Las autoridades comenzaron con lo básico: entrevistas, familiares, amigos, compañeros de trabajo, cualquier persona que hubiera tenido contacto reciente con ella. Y lo que encontraron fue una imagen clara, pero inquietante. Hele era consistente, predecible en el mejor sentido, responsable, siempre cumplía con su trabajo, siempre respondía a llamadas, siempre mantenía comunicación con quienes la rodeaban. No era el tipo de persona que simplemente se desconectara del mundo, y menos sin una razón. Pero a medida que las entrevistas avanzaban, comenzó a surgir otro elemento, uno que no era nuevo, pero que ahora tomaba un peso diferente: su matrimonio. No era perfecto, de hecho, estaba lejos de serlo. Había tensión, había discusiones, había distancia emocional. Algunas personas cercanas recordaban conversaciones recientes en las que Hele hablaba de su situación personal con una mezcla de frustración y determinación. No sonaba como alguien resignado, sonaba como alguien que estaba considerando cambios importantes. Algunos incluso mencionaron que estaba reuniendo información, preparando pasos, evaluando opciones. Nada confirmado, nada oficial, pero suficiente para que los investigadores comenzaran a ver una posible dirección. Y aún así, eso no explicaba su desaparición, porque incluso en los peores escenarios matrimoniales, las personas no desaparecen sin dejar rastro, no abandonan todo de un momento a otro, no sin llevarse algo, no sin decir algo. Mientras tanto, los investigadores comenzaron a centrarse en la casa, el último lugar donde se sabía que Hele había estado, un espacio que, en teoría, debería ofrecer respuestas. Pero lo que encontraron fue desconcertante. Todo estaba en orden. Demasiado en orden.
No había signos evidentes de lucha, no había objetos fuera de lugar, no había daño visible, no había sangre a simple vista. Era como si nada hubiera ocurrido, y sin embargo, ella no estaba. Esa contradicción es una de las más inquietantes en cualquier investigación, cuando el entorno dice todo está bien, pero la realidad dice lo contrario. Eso suele significar una cosa: si algo ocurrió allí, fue controlado, silencioso, calculado. Los investigadores comenzaron a analizar detalles más pequeños, cosas que normalmente pasarían desapercibidas. Limpieza reciente, cambios en el ambiente, pequeñas inconsistencias. No eran pruebas, pero eran señales. Señales de que alguien pudo haber intentado borrar algo. Mientras tanto, la atención volvió a centrarse en la noche del 18 de noviembre. La tormenta, el frío, la visibilidad casi nula. Era una variable demasiado importante como para ignorarla, porque las condiciones climáticas no solo afectan a las personas, afectan a la evidencia. La nieve puede cubrir huellas en cuestión de minutos, puede ocultar objetos, puede transformar una escena, y eso hacía que esa noche fuera crítica. Algunos vecinos fueron entrevistados nuevamente, esta vez con preguntas más específicas. ¿Escucharon algo? ¿Vieron algo? ¿Notaron algo fuera de lo normal? La mayoría no, pero unos pocos, sí. Detalles vagos, fragmentos de recuerdos, luces encendidas en horarios inusuales, movimiento en la distancia, ruidos mecánicos, difíciles de identificar. Nada concreto, nada que por sí solo resolviera el caso, pero suficiente para reforzar una idea. Esa noche, algo pasó. Y ese algo no fue visible, no fue evidente, pero dejó huellas. Huellas que aún no se entendían, pero que estaban ahí. Mientras tanto, los investigadores ampliaron la búsqueda. Zonas cercanas a la casa, carreteras secundarias, áreas boscosas y especialmente, lugares donde alguien podría intentar ocultar algo. Lagos, terrenos abiertos, zonas cubiertas por nieve, porque si Hele no se había ido por su cuenta, entonces alguien tuvo que hacer algo con ella. Y ese algo requería espacio, tiempo y oportunidad. La tormenta ofrecía todo eso. Y ahí fue cuando el caso comenzó a cambiar, de forma sutil, pero irreversible, porque ya no se trataba solo de encontrar a una persona desaparecida. Se trataba de entender un posible crimen. Un crimen que hasta ese momento no tenía escena, no tenía cuerpo, no tenía testigos claros, pero que empezaba a sentirse inevitable. Y con cada día que pasaba, la idea de que Hellcrafts simplemente se había ido se volvía más difícil de sostener. Y la posibilidad de que alguien estuviera ocultando la verdad se volvía más real, más cercana, más peligrosa. Porque en ese punto de la investigación, los detectives ya no solo buscaban respuestas, buscaban errores. Pequeños fallos en una historia que, si había sido construida, no sería perfecta. Y esos errores estaban a punto de aparecer, no de forma evidente, no como una confesión, sino como pequeñas piezas que no encajaban del todo. Movimientos inexplicables, decisiones extrañas, acciones que vistas de forma aislada no significaban mucho, pero juntas comenzaban a formar un patrón que sugería que alguien había hecho mucho más que mentir, había hecho algo que necesitaba ocultar. Y lo más inquietante de todo es que esa persona probablemente estaba más cerca de lo que parecía. A medida que los días se convertían en semanas, el caso de Hellcrafts dejó de parecer una simple desaparición. Algo no estaba bien, y los investigadores ya lo sabían, pero saberlo no era lo mismo que probarlo. El mayor problema seguía siendo el mismo: no había cuerpo, no había escena clara del crimen, no había un momento exacto que marcara el inicio de todo. Solo había una ausencia y una serie de detalles que comenzaban a acumularse. Y en investigaciones como esta, los detalles lo son todo. Los detectives comenzaron a ampliar el enfoque. Ya no se trataba solo de encontrar a Hele, se trataba de entender todo lo que había ocurrido en los días previos a su desaparición. Cada movimiento, cada decisión, cada acción. Fue entonces cuando comenzaron a revisar registros más específicos. Compras recientes, alquileres, movimientos financieros, actividades que, en condiciones normales, pasarían desapercibidas, pero que, en este contexto, podían significar algo más. Y fue ahí donde aparecieron las primeras piezas realmente extrañas. No eran evidencias directas de un crimen, pero sí eran difíciles de ignorar. Se detectaron compras poco habituales, objetos que no tenían una explicación clara dentro de la rutina normal del hogar. También surgieron registros de alquileres, equipos, herramientas,
elementos que no parecían necesarios en ese momento, al menos no de forma evidente. Al principio, estas piezas no formaban una imagen clara, pero comenzaron a repetirse, a coincidir en el tiempo, a alinearse alrededor de una fecha específica, la noche del 18 de noviembre, y eso no podía ser una coincidencia. Mientras tanto, la investigación se movió hacia el exterior. Si algo había ocurrido, y si alguien había intentado ocultarlo, era posible que la evidencia no estuviera dentro de la casa, sino fuera, en lugares donde la nieve podría haber cubierto todo. Zonas cercanas comenzaron a ser examinadas con más detalle, carreteras secundarias, áreas boscosas, y especialmente, un punto que empezaba a llamar la atención de los investigadores, una zona cercana a un lago congelado. Allí, bajo condiciones normales, sería difícil encontrar algo, pero con suficiente paciencia y atención al detalle, las cosas comenzaron a aparecer. No de forma evidente, no como una escena clara, sino como fragmentos, pequeñas piezas, casi imperceptibles, pero reales. Los investigadores encontraron restos diminutos en la nieve, elementos que no pertenecían al entorno natural, materiales que, al ser analizados, comenzaron a contar una historia distinta. Cabello, fragmentos, evidencia microscópica, nada que por sí solo explicara todo, pero suficiente para cambiar completamente la dirección del caso, porque en ese momento, la desaparición dejó de ser un misterio abierto y comenzó a convertirse en algo mucho más oscuro. La conclusión era inevitable. Helle Crafts no se había ido por su cuenta. Algo le había ocurrido, algo violento, algo que alguien había intentado borrar, y eso abría una nueva fase en la investigación, una mucho más intensa, porque ahora, los detectives no solo buscaban a una persona desaparecida, buscaban a alguien que había cometido un crimen y que había intentado hacerlo desaparecer. Pero había un problema, uno grande. La evidencia era fragmentada, indirecta, compleja. No había una historia completa, solo piezas, y esas piezas tenían que conectarse. Fue entonces cuando los investigadores regresaron al punto inicial, la casa, el entorno, las personas más cercanas, y comenzaron a mirar todo de nuevo, pero esta vez con otra perspectiva. Ya no buscaban señales de desaparición, buscaban señales de encubrimiento. Y cuando haces ese cambio, las cosas empiezan a verse diferente. Acciones que antes parecían normales, empiezan a parecer sospechosas. Decisiones que no tenían importancia, comienzan a tenerla. Y comportamientos que parecían cotidianos, empiezan a levantar preguntas. Algunas respuestas comenzaron a surgir, pero no eran claras, no eran directas, eran incómodas y apuntaban en una dirección que los investigadores aún no estaban listos para afirmar públicamente. Pero internamente ya lo estaban considerando, porque cuando juntas suficiente evidencia circunstancial, cuando las piezas comienzan a alinearse, cuando los detalles dejan de ser coincidencias, empieza a aparecer una figura, una posibilidad. Un nombre, aún no confirmado, aún no declarado, pero cada vez más difícil de ignorar. Y eso es lo que hace que este momento sea tan importante, porque es el punto donde el misterio comienza a transformarse en certeza, donde la duda empieza a desaparecer, y donde la verdad, aunque aún incompleta, comienza a tomar forma. Pero todavía faltaba algo, una pieza clave, algo que conectara todo, algo que permitiera decir, sin dudas, esto fue lo que pasó. Y esa pieza estaba más cerca de lo que parecía, porque en algún lugar entre las compras, los movimientos, la tormenta y los restos encontrados en la nieve, alguien había dejado un rastro que no pudo borrar completamente, y que estaba a punto de llevar a los investigadores directamente hacia la verdad, una verdad que cambiaría el caso para siempre, y que revelaría que lo ocurrido esa noche no fue un accidente, no fue una desaparición. Fue algo mucho más calculado, mucho más frío y mucho más difícil de imaginar. Para este punto de la investigación, los detectives ya no estaban buscando a una persona desaparecida. Estaban construyendo un caso de homicidio, un caso complejo, sin cuerpo completo, sin una escena tradicional, pero con algo igual de poderoso. Un patrón que, poco a poco, comenzaba a apuntar en una dirección clara. Todas las piezas, las compras, los movimientos, la noche de la tormenta, la evidencia encontrada en la nieve, comenzaban a conectarse. Y en el centro de todo, había una persona que no podía ser ignorada. Richard Crafts, el esposo de Helle Crafts.
Al inicio, su versión había parecido razonable. Dijo que Hele había desaparecido, que probablemente se había ido por voluntad propia, que su relación no estaba bien, que no sabía dónde estaba. Pero ahora, esa historia comenzaba a desmoronarse, porque mientras los investigadores analizaban más a fondo, descubrieron una serie de acciones que no coincidían con alguien que simplemente estaba preocupado por la desaparición de su esposa. Descubrieron que, poco antes de la noche del 18 de noviembre, Richard había realizado varias acciones clave. Había alquilado una trituradora de madera, había rentado una camioneta, había comprado un congelador y había limpiado ciertas áreas de la casa. Por separado, cada uno de esos elementos podía tener una explicación, pero juntos formaban algo mucho más inquietante, un posible plan. Un plan que comenzaba a tomar forma a medida que la evidencia avanzaba. Los investigadores empezaron a reconstruir lo que, según la evidencia, pudo haber ocurrido. La teoría era perturbadora, pero estaba respaldada por los hechos. Esa noche, durante la tormenta, algo ocurrió dentro de la casa. Un acto de violencia, silencioso, controlado, sin señales visibles de caos. Después de eso, el cuerpo no fue dejado allí. Fue removido. Y no solo eso, fue tratado de una manera que indicaba un intento claro de eliminar cualquier rastro. El congelador, según la teoría, habría sido utilizado para preservar el cuerpo temporalmente, la camioneta para transportarlo, y la trituradora de madera para deshacerse de él. La escena que los investigadores comenzaron a imaginar era difícil de procesar. Una noche de tormenta, oscuridad total, un vehículo detenido cerca de una carretera secundaria. El sonido mecánico que algunos vecinos habían mencionado comenzaba a tener sentido, y los restos encontrados en la nieve también. Cabello, fragmentos diminutos, partículas que, analizadas cuidadosamente, correspondían a restos humanos. Era evidencia microscópica, pero suficiente. Suficiente para demostrar que algo había ocurrido allí. Algo que no podía explicarse de otra manera. Este tipo de investigación no es rápida, no es simple. Requiere paciencia, precisión y una enorme cantidad de trabajo forense. Cada fragmento encontrado fue analizado, cada pieza fue documentada, y poco a poco, la historia comenzó a reconstruirse, no como un relato completo, sino como una serie de hechos que, unidos, formaban una verdad difícil de ignorar. Porque aunque no había un cuerpo completo, había evidencia de un cuerpo. Aunque no había una escena tradicional, había rastros de una. Y aunque no había una confesión, había un patrón demasiado claro. Para este punto, los investigadores ya no tenían dudas. Sabían lo que había ocurrido. Lo que necesitaban ahora era probarlo en un tribunal. Y eso no sería fácil, porque los casos sin cuerpo siempre presentan un desafío. La defensa puede argumentar duda, puede cuestionar la evidencia, puede construir alternativas, pero en este caso, la acumulación de pruebas era demasiado fuerte, demasiado específica, demasiado coherente. La narrativa que la fiscalía comenzó a construir no se basaba en una sola pieza de evidencia, se basaba en muchas. En compras, en movimientos, en análisis forense, en reconstrucción de eventos, en lógica. Y sobre todo, en lo que no tenía explicación alternativa. Porque si Hele Crafts se hubiera ido por su cuenta, ¿por qué existiría evidencia de restos humanos en la nieve? ¿Por qué habría registros de alquiler de maquinaria? ¿Por qué las acciones tomadas justo antes de su desaparición coincidían con un posible intento de ocultamiento? Las preguntas comenzaron a convertirse en respuestas, y esas respuestas apuntaban todas al mismo lugar, a la misma persona, Richard Crafts, un hombre que, en apariencia, llevaba una vida normal, un esposo, un padre, alguien que no encajaba con la imagen típica de un criminal violento. Y sin embargo, según la evidencia, había hecho algo extraordinariamente calculado, algo frío, algo meticuloso, algo que requería planificación y control. Pero incluso los planes más cuidadosos dejan rastros, y en este caso, esos rastros no pudieron ser eliminados por completo, porque la nieve que había ayudado a ocultar, también había ayudado a conservar. Y lo que estaba enterrado bajo esa capa blanca terminó saliendo a la luz. Cuando la investigación llegó a su punto más sólido, el siguiente paso era inevitable: llevar el caso a juicio. Pero no era un caso cualquiera, era un caso sin cuerpo completo. Un caso construido casi en su totalidad con evidencia forense, lógica y reconstrucción de hechos. Y eso lo convertía en un desafío enorme. La fiscalía tenía que demostrar, más allá de toda duda razonable,
que Helle Crafts no solo estaba desaparecida, sino que había sido asesinada, y que el responsable era Richard Crafts. La defensa, por su parte, se apoyó precisamente en esa ausencia. No había un cuerpo completo, no había una escena tradicional, no había un testigo directo. Y en el sistema judicial, eso puede ser suficiente para generar duda. Pero este caso no era común, porque aunque no había un cuerpo completo, había evidencia física, pequeña, fragmentada, pero científicamente sólida. Los expertos forenses presentaron los hallazgos encontrados en la nieve: cabello humano, fragmentos biológicos, partículas que, analizadas en laboratorio, coincidían con la víctima. No era una suposición, era ciencia. Además, la fiscalía presentó la secuencia de acciones: las compras, el alquiler de maquinaria, los movimientos durante la tormenta. Cada pieza por sí sola podía parecer circunstancial, pero juntas formaban una narrativa clara, coherente, difícil de refutar. El primer juicio, en 1988, terminó en un jurado dividido. No hubo veredicto, y eso demostró lo complicado que era el caso. Pero también demostró algo importante: la duda existía, pero no era absoluta. La fiscalía decidió intentarlo nuevamente. En el segundo juicio, en 1989, el enfoque fue aún más sólido, más detallado, más preciso. La evidencia forense fue presentada con mayor claridad. La reconstrucción de los hechos fue más contundente, y esta vez, el jurado llegó a una conclusión. Richard Crafts fue declarado culpable de asesinato. Fue condenado a 50 años de prisión, y con ese veredicto, el caso se convirtió en un precedente histórico, uno de los primeros en Estados Unidos en lograr una condena por asesinato sin la presencia de un cuerpo completo. Un caso que cambió la forma en que se entendía la evidencia forense. Un caso que demostró que la verdad no siempre necesita estar completa para ser probada. Pero más allá del aspecto legal, queda la parte humana, porque en el centro de todo esto estaba Helle Crafts, una madre, una mujer que tenía planes, que estaba en un momento de cambio, y cuya vida fue interrumpida de una forma brutal. Sus hijos crecieron con esa ausencia, con esa historia, con esa verdad. Y aunque el responsable fue condenado, hay cosas que no se pueden recuperar. Este caso también deja una reflexión más profunda. A veces, el peligro no es evidente, no se presenta con señales claras, no grita, no advierte. A veces, se oculta en lo cotidiano, en lo aparentemente normal, en lo que parece una vida común. Y eso es lo que lo hace aún más inquietante, porque demuestra que no siempre vemos venir el momento que todo cambia, que no siempre identificamos el riesgo a tiempo, y que, en algunos casos, la verdad queda enterrada, esperando ser encontrada. Si has llegado hasta aquí, quiero saber tu opinión. ¿Crees que un caso sin cuerpo debería ser suficiente para condenar a alguien? ¿O siempre debería existir esa duda? Déjamelo en los comentarios. Quiero leerte. Si te gustan este tipo de historias reales, contadas con detalle y profundidad, dale like al video. Eso ayuda a que más personas descubran estos casos. Y suscríbete a mi canal, porque aquí contamos historias verdaderas que muestran hasta dónde puede llegar la mente humana. Nos vemos en el próximo caso.